Hola a todos. Bienvenidos al canal dedicado exclusivamente a la dinastía y época Tudor. Hoy les traigo la biografía de Stephen Gardiner. Él fue un obispo y político católico inglés durante el periodo de la Reforma inglesa, que se desempeñó como canciller durante el reinado de la reina María I. Gardiner fue un destacado exponente del conservadurismo en la primera generación de la Reforma inglesa. Y aunque apoyó las políticas antipapales del rey Enrique VIII, él rechazó la doctrina protestante y finalmente respaldó el severo catolicismo romano de la reina María. Stephen Gardiner es un excelente ejemplo de un hombre que estuvo muy dividido entre su lealtad a la Iglesia y al rey, especialmente durante el reinado de Enrique VIII, y que fue rechazado y defendido por sus creencias católicas ortodoxas durante los dos reinados siguientes. Cuando aún era un adolescente, Gardiner había servido brevemente al gran humanista Erasmo de Róterdam, mientras permanecía en el continente, un empleo irónico cuando uno mira su futura forma de pensamiento semi-antihumanista. Tampoco es ningún secreto que Gardiner era un hombre muy bien educado, que recibió su doctorado en Derecho Civil y Derecho Canónico en Trinity Hall. Se desconoce la fecha de nacimiento de Stephen Gardiner, algunos dicen 1483, y otros dicen que fue en 1493 o 1497, pero él, sin dudas, nació en Bury St. Edmunds, en Suffolk. Su padre era William Gardiner, aunque algunos dicen que fue un tal John Gardiner, un comerciante de telas y mercenario contratado durante la Guerra de las Rosas. Según los relatos galeses de la batalla de Bosworth de 1485, fue William Gardiner quien mató al rey Ricardo III con un hacha. Aunque esta afirmación ha sido descalificada recientemente. Sí se sabe que fue un galés quien mató a dicho rey. Sir William Gardiner se casó más tarde con Helen Tudor, una mujer que se dice que fue la hija ilegítima de Jasper Tudor, tío del rey Enrique VII. Pero una investigación estadounidense de 2011 sugiere que esta dama era la madre de un clérigo diferente, de nombre Thomas Gardiner. En 1511, Gardiner, de 28 años, conoció a Erasmo en París. Probablemente ya había comenzado sus estudios en Trinity Hall, Cambridge, donde se destacó en el estudio de los clásicos, especialmente en griego. Luego se dedicó al derecho canónico y civil, materias en las que alcanzó una competencia tan grande, que nadie podía discutir su preeminencia. Recibió el grado de doctor en Derecho Civil en 1520 y en Derecho Canónico al año siguiente. En poco tiempo, sus habilidades atrajeron la atención del cardenal Thomas Wolsey, quien lo nombró su secretario, y en esta capacidad, se dice que Gardiner estuvo con Wolsey en The Moor, en Hertfordshire, cuando la conclusión del célebre Tratado del Amor trajo al rey Enrique VIII y a los embajadores franceses hasta allí. Esta fue probablemente la ocasión en la que Gardiner llamó la atención del rey por primera vez, pero él no parece haberse estado involucrado activamente al servicio de Enrique hasta 3 años después. Sin duda, Gardiner adquirió conocimientos de política exterior al servicio de Wolsey. En 1527, él y Sir Thomas More fueron nombrados comisionados por parte de Inglaterra, al concertar un tratado con los embajadores franceses para el apoyo de un ejército en Italia contra Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Como abogado canónico, fue enviado a Orvieto en 1527, para asegurar una comisión decretal del Papa Clemente VII, para permitir que el caso de divorcio del rey fuera juzgado en Inglaterra. En 1535, también fue nombrado embajador en Francia, donde permaneció 3 años. Ese año acompañó a Wolsey en su importante misión diplomática en Francia, cuyo esplendor y magnificencia ha descrito gráficamente George Cavendish en su biografía de Wolsey. Entre el séquito del cardenal, incluidos varios nobles y consejeros privados, solo Gardiner parece haber entendido la importancia de esta embajada. Enrique estaba particularmente ansioso por consolidar su alianza con el rey Francisco I de Francia, y obtener así apoyo para sus planes de divorciarse de Catalina de Aragón. En el curso de su viaje por Francia, Wolsey recibió órdenes de Enrique de enviar de regreso a su secretario, Gardiner, para recibir nuevas instrucciones.
Wolsey se vio obligado a responder que definitivamente no podía prescindir de Gardner, ya que era el único instrumento que tenía para promover el gran asunto del rey. Al año siguiente, Wolsey envió a Gardner y a Edward Fox, rector del King's College de Cambridge, a Italia, para promover el mismo negocio con el Papa. Sus mensajes enviados han sobrevivido e ilustran la competencia con la que Gardner desempeñó sus funciones. La familiaridad de Gardner con el derecho canónico le dio una gran ventaja. Recibió instrucciones de obtener una comisión decretal del Papa, que tenía la intención de construir principios de ley, por los cuales Wolsey podría tomar una decisión sobre la validez del matrimonio del rey sin apelación. Aunque respaldada por pretextos plausibles, la demanda fue recibida como inusual e inadmisible. El Papa Clemente VII, que había sido encarcelado recientemente en Castel San Angelo, por soldados amotinados del Sacro Imperio Romano Germánico, había logrado escapar a Orvieto. Ahora, temeroso de ofender a Carlos V, sobrino de la reina Catalina, Clemente se negó a emitir un fallo definitivo sobre la anulación de Enrique. En cambio, el asunto se remitió a sus cardenales, con quienes Gardner mantuvo largos debates. La súplica de Gardner no tuvo éxito. Aunque el problema no se había resuelto específicamente, se otorgó una comisión general que permitió a Wolsey, junto con el legado papal, el cardenal Lorenzo Campeggio, juzgar el caso en Inglaterra. Aunque agradecido al Papa por la pequeña concesión, Wolsey lo consideró inadecuado para el propósito en cuestión. Instó a Gardner a que presionara más a Clemente VII para que entregara la decretal deseada, aunque solo fuera para mostrársela al rey, y a él mismo, y luego destruirla. De lo contrario, Wolsey temía perder su crédito con Enrique, quien podría verse tentado a descartar su lealtad a Roma. Sin embargo, Clemente VII no hizo más concesiones en ese momento y Gardner regresó a casa. Los dos legados celebraron su corte, bajo las directrices de la Comisión General. Gardner era conservador y se oponía a Ana Bolena, Cranmer, Cromwell y a cualquier innovación en la Iglesia, aunque accedió a regañadientes a la influencia cada vez mayor de la Reforma en los consejos reales. Una descripción de George Cavendish sobre su personaje lo declaró siendo: de tez morena, nariz aguileña, ojos hundidos, ceño fruncido permanente, manos enormes y un ingenio vengativo. Era ambicioso, seguro de sí mismo, irascible, astuto y mundano. A principios de agosto de 1529, Gardner fue nombrado secretario del rey. Ya había sido archidiácono de Taunton durante varios años. Los archidiáconos de Worcester y de Norfolk también se agregaron a una lista de pluralidades, antes de noviembre de 1529 y marzo del año siguiente, respectivamente. En abril de 1531, Gardner renunció a los tres por el de Leicester. En 1530, el rey exigió un precedente de Cambridge, para procurar la decisión de la universidad sobre la ilicitud del matrimonio con la esposa de un hermano fallecido, de acuerdo con el nuevo plan ideado para resolver la cuestión sin la intervención del Papa. En esto, Gardner tuvo éxito. En noviembre de 1531, el rey lo recompensó con el obispado de Winchester, vacante desde la muerte de Wolsey. El inesperado ascenso fue acompañado de expresiones del rey que lo hacían aún más honroso, mostrando que si había sido servil, no era por su propio beneficio. De hecho, Gardner había discutido audazmente con el rey sobre algunos puntos, y Enrique se lo recordó ahora diciendo que: a menudo me he enfrentado contigo, Gardner. Dijo familiarmente. Pero nunca te amo menos, y de eso te convencerá el obispado que hoy te doy. En 1532, sin embargo, Gardner desagradó al rey al participar en la preparación de la respuesta de los ordinarios a las quejas presentadas contra ellos en la Cámara de los Comunes. Sobre este tema, él escribió al rey en su propia defensa. Gardner no era exactamente, como suele decirse, uno de los asesores de Thomas Cranmer, sino, según la propia expresión de Cranmer, un asistente de él como consejero del rey, cuando el arzobispo,
En ausencia de la reina Catalina, declaró nulo y sin efecto su matrimonio de esta última con Enrique, el 23 de mayo de 1533. Inmediatamente después, Gardner fue enviado a Marsella, donde tuvo lugar una entrevista entre el Papa y Francisco I de Francia en septiembre. Enrique sospechaba profundamente, ya que Francisco, aparentemente su aliado, había mantenido previamente la justicia de su causa en el asunto del divorcio. Fue en esta entrevista que Edmund Bonner insinuó la apelación de Enrique a un concilio general, en caso de que el Papa se atreviera a proceder a fallar en su contra. Esta apelación, y otra en nombre de Cranmer presentada con ella, fueron redactadas por Gardner. En 1535, él y otros obispos fueron llamados a reivindicar el nuevo título del rey de jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra. El resultado fue su célebre Tratado de Vera Obedientia, la más capaz de todas las reivindicaciones de la supremacía real. Los príncipes deben ser obedecidos. Escribió Gardner. Por mandato de Dios, sí, y obedecidos sin cuestionamientos. Ciertamente, Gardner creía en la semidivinidad de los reyes, y en el derecho de la majestad divina a gobernar, como si la ley del rey fuera la ley de Dios. En el mismo año, tuvo una disputa con Cranmer sobre la visita de su diócesis. También fue contratado para responder a la breve amenaza del Papa de privar a Enrique de su reino. Durante los años siguientes, Gardner participó en diversas embajadas en Francia y Alemania. A menudo estaba tanto en el extranjero, que tuvo poca influencia en los consejos del rey. Pero en 1539, participó en la promulgación de los 6 artículos, lo que provocó la renuncia de los obispos Hugh Latimer y Nicholas Shaxton y la persecución del partido protestante. En 1540, tras la ejecución de Thomas Cromwell, Gardner fue elegido rector de la Universidad de Cambridge. Unos años más tarde intentó, junto con otros, acusar al arzobispo Cranmer de herejía en relación con los 6 artículos y, de no haber sido por la intervención personal del rey, probablemente habría logrado su propósito. A pesar de haber apoyado la supremacía real, Gardner fue un firme oponente de la reforma desde un punto de vista doctrinal, y se cree que fue un líder del complot de los prebendados contra Cranmer. El obispo no había aprobado el tratamiento general de Enrique hacia la Iglesia, especialmente durante la ascendencia de Cromwell. En 1544, un pariente suyo, llamado Jorman Gardiner, a quien empleó como su secretario, fue ejecutado por traición en referencia a la supremacía del rey, y sus enemigos insinuaron a Enrique, que él mismo era de la forma de pensar de su secretario. Pero el rey lo necesitaba tanto como a Cranmer, porque fue Gardner quien, incluso bajo la supremacía real, estaba ansioso por demostrar que Inglaterra no se había apartado de la fe, mientras que la autoridad de Cranmer como primado era necesaria para mantener esa supremacía. Así, Gardner y el arzobispo mantuvieron lados opuestos de la política eclesiástica del rey, y aunque este último alentó a Gardner a presentar artículos contra el arzobispo por herejía, al final el arzobispo siempre podía confiar en la protección real. El protestantismo estaba ganando terreno en las altas esferas, especialmente después del matrimonio del rey con Catalina Parr. La propia reina estuvo a punto de ser encarcelada en un momento dado, cuando Gardner, con la aprobación del rey, censuró algunas de sus expresiones en una conversación. Justo después de su matrimonio, 4 hombres de la corte fueron condenados en Windsor, y 3 de ellos fueron quemados. El cuarto, que era el teólogo y compositor John Murbach, fue indultado por la procura de Gardner, quien dijo que era solo un músico. En 1546, Gardner fue la persona importante involucrada en un complot conservador para desacreditar a Maud Lane, que era prima, dama y confidente de Catalina Parr. También estuvo involucrado en el interrogatorio a la mártir protestante, Anne Askew. El plan era encontrar pruebas de la herejía de la reina, pero el complot fracasó, y los planes para secuestrar a Catalina y a 2 de sus damas no se llevaron a cabo. La posición de Gardner se vio reducida por esto. Por grande que haya sido la influencia del obispo con Enrique VIII, su nombre se omitió del testamento del rey, aunque se creía que Enrique tenía la intención de convertirlo en uno de sus albaceas. Enrique había previsto en su testamento un consejo de 16 hombres,
para gobernar Inglaterra durante la minoría de edad de su hijo Eduardo. Gardner fue excluido de este consejo. Edward Seymour, hermano de Jane Seymour, tomó el poder como protector, y él y su consejo introdujeron reformas protestantes radicales. Gardner se opuso por completo a estas reformas. Entre el momento de la muerte de Enrique VIII, en enero de 1547, y el final de ese año, Gardner escribió al menos 25 cartas indignadas, argumentando que las reformas eran teológicamente incorrectas e inconstitucionales. La mayoría de estas cartas estaban dirigidas a Somerset. El obispo se resistió a la visita de las autoridades eclesiásticas a su diócesis de Winchester. Sus protestas dieron como resultado su encarcelamiento en la prisión de Fleet, y la visita de su diócesis se llevó a cabo durante ese encierro. Aunque pronto fue puesto en libertad, fue convocado ante el consejo, que exigió una explicación. Al negarse a responder satisfactoriamente sobre algunos puntos, Gardner fue encarcelado en la Torre de Londres. Eventualmente, se le dio una larga comparecencia ante el Consejo Privado, comenzando en diciembre de 1550 y, en febrero del año siguiente, fue privado de su obispado y enviado de vuelta a la Torre, donde permaneció por el resto del reinado, o en otras palabras, por 2 años más. Durante este tiempo, Gardner solicitó sin éxito su derecho reconocido, como uno de los lores espirituales, de comparecer ante la Cámara de los Lores. Su obispado fue dado a John Planner, un capellán de Cranmer, traído a su vez del obispado de Rochester. En el momento de la ascensión de la reina María I, el duque de Norfolk y otros prisioneros estatales de alto rango estaban en la torre junto con Gardner, pero la reina, en su primera entrada en Londres, los liberó a todos. Gardner fue restaurado a su obispado y nombrado canciller, y colocó la corona sobre la cabeza de María en su coronación. Gardner también inauguró su primer parlamento y durante algún tiempo fue su principal consejero. Ahora también estaba llamado, en la vejez, a deshacer no poco del trabajo en el que había sido instrumental en sus primeros años, en otras palabras, el demostrar la legitimidad del nacimiento de la reina y la legalidad del matrimonio de su madre, restaurar la antigua religión y a retractarse de sus propias palabras acerca de la supremacía real. Se dice que el obispo escribió una palinodia formal, o retractación, de su libro de Vera Obedientia, pero la referencia es probablemente a su sermón al comienzo del Adviento de 1554, después de que el cardenal, más tarde arzobispo de Canterbury, Reginald Pole, absolviera al reino del cisma. Como canciller, Gardner tuvo la onerosa tarea de negociar el tratado de matrimonio de la reina con Felipe II de España, tarea por la que Gardner sentía una repugnancia general. Al negociar dicho acuerdo, el obispo tuvo cuidado de que los términos fueran lo más ventajosos posible para Inglaterra, con la disposición expresa de que a los españoles no se les permitiría en modo alguno interferir en el gobierno del país. Después del nombramiento del cardenal Reginald Pole y la reconciliación del reino con la sede de Roma, Gardner todavía gozaba de gran favor. Aún se discute mucho hasta qué punto el obispo fue responsable de las persecuciones que surgieron después. Sin duda estaba a favor de la ley, que fue aprobada en la Cámara de los Lores mientras presidía allí como canciller, para la reactivación de las leyes de herejía. No hay duda de que juzgó al obispo John Hooper y a varios otros predicadores a quienes condenó a ser degradados del sacerdocio. La consecuencia natural de esto fue que cuando se rehusaron, incluso como laicos, a reconciliarse con la Iglesia romana, fueron entregados al poder secular para ser quemados. En su diócesis, no se sabe que haya sufrido ninguna víctima de la persecución hasta después de su muerte, y, por mucho que ya fuera difamado por sus oponentes, hay mucho que demuestra que su personalidad era generosa y humana. En mayo de 1555, Gardner fue a Calais como uno de los comisarios ingleses para promover la paz con Francia, pero sus esfuerzos fueron ineficaces. En octubre de 1555, volvió a abrir el Parlamento como canciller, pero hacia finales de mes enfermó y su condición empeoró rápidamente hasta su muerte. Se cree que tenía 60 y tantos años y que padecía ictericia e hidropesía.
Se dice que mientras agonizaba, se le leyó la historia de la pasión y que sus últimas palabras, después de escuchar la negación de Pedro, fueron: Como Pedro yo he errado, pero a diferencia de Pedro, no he llorado. En alusión a su debilidad de principios durante el reinado de Enrique VIII. El obispo Gardner murió en Westminster el 12 de noviembre de 1555. Fue enterrado temporalmente en una bóveda en la iglesia de Santa María Oberie, y en febrero de 1556 su cuerpo fue trasladado a la Catedral de Winchester, donde, después de una serie de ceremonias, se realizó un funeral final, llevado a cabo el 28 de febrero de 1556, momento en el que se registró que no había sido enterrado y que no se abrió ningún terreno, con la expectativa de que a su debido tiempo sus albaceas construirían una capilla dentro de la catedral, para su sepultura. El obispo Gardner ha sido representado en la televisión y en el cine. Él es un personaje de la trilogía Fifth Queen, de Ford Madox Ford. También es un personaje importante en The Path to Somerset, de Janet Workman, que se centra en su rivalidad con el ascendente Edward Seymour, primer duque de Somerset. Gardner es un personaje prominente en Wolf Hall, Bring Up the Bodies, y en The Mirror and the Light, de Hilary Mantel, donde aparece como un oponente implacable de Thomas Cromwell. En la serie de televisión Wolf Hall, Gardner es interpretado por Mark Gatiss. Gardner es el villano de la novela histórica de Alison MacLeod de 1965, The Heretic, una biografía de la mártir protestante, Anne Askew, de cuya ejecución Gardner fue el principal instigador. Terence Rigby interpreta a Gardner en la película Elizabeth, de 1998, donde se le presenta como un obispo villano que participó en el complot de Ridolfi, y que se opuso con vehemencia a la ley de uniformidad de Isabel I. En realidad, Gardner había muerto antes de que Isabel ascendiera al trono. Se puede ver una representación más precisa de Gardner en los dramas de la BBC, The Six Wives of Henry VIII, y en Elizabeth R., en los cuales Basil Dignam lo interpreta. En la serie de televisión The Tudors, Gardner es interpretado por Simon Ward. Mientras que en la serie de Stars de 2022, Becoming Elizabeth, el obispo es interpretado por Alex McQueen. Gardner se había ganado la distinción por sus talentos legales y administrativos, era un eclesiástico poderoso, pero no un gran líder espiritual. Quizás ningún personaje célebre de esa época haya sido objeto de tantos abusos inmerecidos a manos de historiadores populares. Debe admitirse que su virtud no estuvo a la altura de todas las pruebas, pero que se parecía en algo al fanático malhumorado y de mente estrecha que comúnmente se representa, no hay nada que demostrar. Se le ha llamado ambicioso, turbulento, astuto, abyecto, vengativo, sanguinario y muchas otras cosas, no del todo acordes entre sí, además de lo cual, el obispo Burnett afirma rotundamente que Enrique y María lo despreciaron por igual, y ambos lo utilizaron como herramienta. No se explica muy claramente cómo un personaje tan mezquino y abyecto se sometió a permanecer 5 años en prisión antes que cambiar sus principios, y en cuanto a su desprecio, ya hemos visto que ni Enrique ni María lo consideraban despreciable de ninguna manera. La verdad es que no hay un solo teólogo o estadista de esa época cuyo curso fuera tan completamente consistente. No era amigo de la Reforma, es cierto, pero al menos era un opositor concienzudo. En doctrina, se adhirió a la antigua fe de principio a fin, mientras que como cuestión de política de la Iglesia, el único asunto a considerar con él era si las nuevas leyes y ordenanzas eran constitucionalmente justificables. Sus méritos como teólogo son innecesarios discutir, es como estadista y abogado que Stephen Gardner se destaca. Pero su aprendizaje, incluso en la divinidad, estaba lejos de ser un lugar común. No está claro el papel que se le permitió tomar en la redacción de los formularios doctrinales, en la época de Enrique VIII, pero en una fecha posterior, fue el autor de varios tratados en defensa de la presencia real contra Cranmer, algunos de los cuales, escritos en prisión, fueron publicados en el extranjero con un nombre falso. También se cruzaron escritos polémicos entre él y Martin Bucer, con quien tuvo varias entrevistas en Alemania, cuando estaba allí como embajador de Enrique.
Era amigo del aprendizaje en todas sus formas, y se interesó especialmente en promover el estudio del griego en Cambridge. Sin embargo, se opuso al nuevo método de pronunciar el idioma, introducido por Sir John Jack, y les escribió cartas a él y a Sir Thomas Smith sobre el tema, en las que, según Roger Ascham, sus oponentes se mostraron los mejores críticos, pero él resultó ser el genio superior. En su propia casa, le encantaba acoger a jóvenes universitarios prometedores, y muchos de los que animó de este modo se distinguieron en su vida posterior como obispos, embajadores y secretarios de Estado. De hecho, John Leland se refirió a su casa como la sede de la elocuencia y la morada especial de las musas. Y bueno amigos, hasta aquí este video sobre Stephen Gardner, obispo de Winchester y canciller de la reina María I. Espero que les haya gustado. Y estaré al tanto de todos sus comentarios, los cuales leeré y agradeceré sinceramente. Háganme saber qué les ha parecido esta historia. No olviden darle me gusta al video, suscribirse al canal y también activar la campanita de notificaciones, para que estén al tanto de todos los videos que iré subiendo. Si desean apoyar mi trabajo, pueden convertirse en miembros del canal y por un precio bien módico, podrán tener acceso a grandes ventajas, además de que el dinero recaudado servirá para mantener activas las ya numerosas suscripciones a páginas web de historia, así como el nuevo programa de voces que estoy utilizando, lo cual, en última instancia, me ayudará a mantener activo el canal. Pueden checar el enlace a las membresías que les comparto en la descripción de este video. Feliz día y hasta pronto.